Bueno, otro subconjunto de números que se encuentran dentro del gran conjunto de los números reales se denominan los números racionales, ¿sí? Estos números son muy importantes porque siempre hemos hablado de que tanto los números naturales como los números enteros son números enteros, o sea, son valores específicos, 1, 2, 3, 4, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero hay un tipo de números o unas cantidades que se encuentran entre esos dos valores enteros, o sea, entre el 2 y el 3 hay infinitos números. A esos números infinitos que se encuentran entre dos cantidades enteras se les llaman números racionales. Pueden ser de dos tipos los números racionales. Los números racionales pueden ser de dos tipos. Tenemos entonces los números racionales denominados fraccionarios y tenemos los números racionales denominados los números decimales. ¿Sí? Entonces, esos dos tipos de números, los fraccionarios y los decimales, son un tipo de números reales denominados números racionales. Vamos a graficarlos. Como aquí no me alcanza, entonces vamos a ver cómo se grafican o cómo sería una gráfica de esos tipos de números. ¿Sí? Sigamos la flechita, vamos a hacer la graficación. Entonces voy a hacer una recta numérica. Entonces vamos a decir que en esta recta numérica aquí tenemos el infinito positivo, está el infinito negativo, digamos que aquí tenemos el 0, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, que aquí está el 1, ¿sí? Lo hice grandote, una escala grandísima, y por este lado tenemos el menos 1, ¿sí? Y eso es constantemente hasta el infinito, ¿no? Recordemos que esos números van hasta el infinito. ¿Por qué los hice tan separados a diferencia de estos ejemplos que los hice juntos? Porque lo que queremos es ver qué valores hay entre el 0 y el 1. Esos valores se les denominan números racionales. Esos valores los puedo expresar como decimales o como fraccionarios. Entonces miremos, entre el 0 y el 1 yo voy a tener valores, por ejemplo, como el 0,1, como el 0,2, como el 0,3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, miren que los valores que se encuentran entre el 0 y el 1 son valores decimales, ¿sí? Decimales porque tienen una parte decimal. Entonces, por ejemplo, entre el 0 y el 1, ¿sí? Digamos, está el 0,1, el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4, el 0,5, el 0,6, el 0,7, ¿sí? Continuemos aquí, el 0,7, el 0,8, el 0,9 y seguiría que el 1. Entonces por acá está el 0 y se divide en 10 partes. Y entre estas partecitas hay más decimales y más decimales y más decimales. Entonces esos valores decimales se les denominan números racionales. Entonces no son valores enteros. Son valores que están entre dos valores enteros. Por ejemplo, digamos que aquí sea el 0, que aquí esté el 1, ¿sí? Y que aquí esté el 2, ¿sí? Entonces, entre el 1 y el 2, en este caso, entonces sería entre el 1 y el 2, entonces aquí tendríamos no el 0,1, sino el 1,1, el 1,2, el 1,3, en este caso el 1,4, el 1,5, por acá me quedo volando, el 1,6, el 1,7, el 1,8, el 1,9 y llegó al 2. Y así sucesivamente. Si está entre el 2 y el 3, entonces sería 2,1, 2,2, entre el 3 y el 4, 3,1, 3,2. Estos valores que ustedes ven que se les coloca punto o decimal o coma, entonces se dice que son números decimales. No son números enteros como estos, pero son decimales. Pueden ser positivos o también pueden ser negativos, ¿sí? Puede ser el menos 1, menos 1,1, menos 1,2, o sea, puede ser positivos y negativos, y son decimales, son valores que están entre dos números enteros. Así se expresan los decimales. ¿Cómo se expresan entonces las fracciones? Las fracciones también son números racionales. Entonces, una fracción, por ejemplo, si a mí me dicen, miren, tengo el número 1
un medio. Tengo el número un medio. Miren que esta es una fracción. Entonces un fraccionario consta de dos partes. Un número que está arriba que se le llama numerador y un número que está abajo que se le llama denominador. Eso es una fracción. Las fracciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Yo puedo decir que esto es menos un medio o puede ser un medio. Vamos a hablar de qué es un medio. Entonces, ¿cómo ubico yo un medio aquí en la recta numérica? Entonces, ¿usted qué hace en su calculadora? Sí, porque todo el mundo utiliza ahora la calculadora. Coge el 1 y lo divide entre 2. Si usted hace la división en la calculadora de 1 dividido entre 2, bueno, en la calculadora está este símbolo, dividido 2. Porque toda fracción es una división. Entonces, si usted coge el 1 y lo divide entre 2, 1 dividido entre 2, que es un medio, esto les va a dar 0.5, ¿sí? Y 0,5, si aquí está el 0 y aquí está el 1, 0,5 estaría en la mitad. Es un decimal. ¿Qué quiere decir eso? Mire, una fracción, un fraccionario lo pude convertir en un valor decimal, porque ambos son racionales, ¿sí? Entonces, decir 0,5 es lo mismo que decir que un medio. Son dos cosas iguales. Un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, en ese caso, ustedes pueden ver de que esos números racionales son valores que están entre dos números enteros. Es muy importante que lo tengan en cuenta y claro, ese es el famoso conjunto de los números racionales. Y por último, hay unos números que se le llaman los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra Q mayúscula, ¿sí? La letra Q, ¿sí? Los números racionales se simbolizan con la letra, no lo había puesto, ¿sí? Los números racionales se simbolizan con la letra I mayúscula. Estos son los racionales. Perdón, disculpen. Estos son los racionales, la Q, y los irracionales es la I. ¿Me disculpan? Allí. Entonces, los números racionales se simbolizan con la Q mayúscula y los irracionales con la I mayúscula. Este conjunto de números irracionales se los quedo debiendo para explicar. Cuando pasen a décimo, ¿sí? Cuando pasemos a décimo y veamos décimo matemáticas, vamos a ver este conjunto de números irracionales en trigonometría. En el momento los vamos a dejar allí. Entonces, en resumen, los números reales están divididos en 4 subconjuntos. El subconjunto de los números naturales, que son todos los números positivos hasta el infinito positivo, o sea, todos los números enteros mayores que 0. Están los números enteros, que se simbolizan con la Z, y son todos los números tanto positivos como negativos que sean enteros, que van desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Están los números racionales, de los cuales pueden ser fraccionarios o decimales, que se pueden expresar como fracciones o decimales y es lo mismo, ¿sí? Y son valores que se encuentran entre dos números enteros, ¿sí? Se pueden expresar como una fracción o como un decimal. ¿Cómo obtengo un decimal? Dividiendo la fracción, haciendo la división y obtengo el decimal. A grosso modo, ese es más o menos el panorama que tiene que ver con el conjunto de los números reales, nuestro primer tema, para poder introducirnos en próximas clases a lo que tiene que ver con la parte del álgebra de octavo.